Ahora sí. Bien, pues primeramente le doy gracias al Señor por haberme permitido una vez más poder estar al frente de ustedes para predicarles la palabra del Señor. Y antes de iniciar vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor esté hablando a nuestras vidas, amén, que el Señor use mis labios para que todo lo que yo hable en esta noche sea para gloria y honra del Señor Jesucristo, amén. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, Señor del universo, te damos gracias, mi Dios amado, en esta preciosa noche, Señor, porque ha sido tu presencia, Señor, en este lugar, quien hemos sentido, Señor Jesucristo, con gran fuerza sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en esta noche que usted sea usando, Señor, mis labios, mi vida, Señor, para que todo lo que yo hable en esta noche pueda ser palabra tuya, mi Dios Todopoderoso. Que también esté preparando los corazones, Señor, donde tu palabra caiga, Señor, sea buena tierra y pueda dar fruto, mi Dios amado, al 100%, Padre Celestial. Mira, Señor, que tu palabra no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, inicio, Padre Santo, esta predicación, Señor, esta enseñanza en tu nombre, mi Dios, confiando en que es tu palabra y no la mía, mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor amado, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Gloria a Dios, el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 8. Gloria a Dios. Amén. El libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 8. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Una vez más, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Vamos a sentarnos un momento. En esta noche hemos tenido muchas peticiones, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es, como dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros presentamos una oración o una petición delante del Señor, lo que tenemos que tener dentro de nuestros corazones es la confianza, es el creerle a Dios, creer en sus promesas y ser de una mente, de un corazón, de un espíritu positivo, ¿no es cierto? Y no ser de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Parece que quiere y parece que no quiere, ¿no es cierto? Entonces la Biblia dice que si nosotros estamos dudando, no vamos a recibir algo porque estamos entre fríos y calientes, ¿no es cierto? Y los que están tibios, la Biblia dice que el Señor los vomitará de su presencia. Entonces es preferible que nosotros estemos confiados y seguros que el Señor va a hacer la obra, tanto en nuestras vidas como en la vida de otras personas también, ¿no es cierto? Gloria a Dios. El libro de Mateo 5:37 también dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, y el no, que sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Sí? Decimos, vamos a recibir la bendición de Dios, todos decimos sí, ¿no es cierto? Porque si decimos no sé, tal vez sí o tal vez no, estamos en un camino inconstante y es difícil que nosotros podamos recibir algo porque no estamos seguros ni siquiera de lo que nosotros vamos a recibir, ¿no es cierto? Amén. En esta noche, gloria a Dios, en esta noche quiero hablar sobre un tema muy lindo, muy importante. Es un tema evangelístico que trata, es al que cree todo le es posible. Amén. Amén. Al que cree todo le es posible. En la Biblia hemos visto muchas personas, cuando el Señor Jesucristo inició el ministerio, había muchas personas que llegaban a los pies del Señor y le decían: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Él decía: quiero, y sé limpio. Y al instante ellos eran sanos de esta enfermedad. Habían otras personas que vivían confiados de que si topaban, decían ellos, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, yo podría ser sano, ¿no es cierto? Y pedían que el Señor pase y ellos simplemente con extenderle la mano, ellos ya sentían que las enfermedades salían de sus corazones, de sus vidas inmediatamente, ¿no es cierto? Porque ellos estaban bien convencidos de que si podían creer, las cosas podían ser posibles. Y estas personas confiaban tan
fuerte que ellos alcanzaban lo que ellos pedían. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día. La Biblia dice que el Señor no ha cambiado. Tal vez los tiempos han cambiado, pero el Señor no ha cambiado. Y si creemos que el Señor puede sanarnos, el Señor lo puede hacer, porque no depende del Señor, porque el Señor ya hizo su parte. Ahora depende de nosotros el confiar y creer en el Señor. Amén. Gloria a Dios. San Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Habían gente que estaba necesitada, decía: Señor, necesitamos esto, el Señor le daba. Había que alimentar a 5,000 personas y no había que darles de comer. Decía: denle ustedes. Pero Señor, ¿cómo vamos a alimentar a 5,000 si apenas tenemos 5 panes y 2 pescados? Entonces el Señor oraba y decía: van a sobrar canastas. Y sobraban canastas, porque los discípulos también creían en los milagros, en las hazañas y en las promesas que el Señor estaba haciendo. Él las cumplía. Para el que cree, todo le es posible. Ahora, creer no es solamente que nosotros digamos: yo creo y de palabras, pero actúo de una manera distinta. No, creer es también expresarlo, es también vivirlo. Si alguien dice: vamos a orar por sanidad, de pronto tiene un dolor de cabeza o le duele el cuerpo y vamos a orar por esa enfermedad, resulta que cuando va a la casa lo que tiene que decir es: yo ya estoy sano. Y vamos a notar, vamos a darnos cuenta que la enfermedad poco a poco comienza a desaparecer. Personalmente me he dado cuenta, a veces he tenido algún dolor y digo: no, es que no puedo hacer un esfuerzo o no puedo realizar un tipo de trabajo porque estoy mal. Pero luego que hago la oración digo: no, yo ya estoy bien, porque por la llaga del Señor yo ya he sido sano. Va de pasar tal vez 1 hora, 2 horas y no sé a qué hora, pero el dolor ha desaparecido. Entonces lo que nos queda a nosotros es confiar, es creer y actuar de una manera que al Señor le pueda agradar. Entonces el Señor, rato menos pensado, el instante que nosotros menos pensado, Dios puede arrancar la enfermedad, la dolencia o la necesidad que nosotros estemos padeciendo. Amén. El creer es poder, dice la gente. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, ¿no es cierto? Y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El que pide recibe. Nosotros estamos necesitados, pero el que pide también tiene que estar convencido de que va a recibir algo. Entonces aquí entra otra vez el creer, porque para el que cree todo le es posible. Todo viene así de la mano, tan lindo, que si nosotros tenemos la confianza en Dios, Dios puede actuar en nuestras vidas. Como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? Porque el Señor, tal vez no lo vemos, pero nosotros sabemos que el Señor está en este lugar, porque una palabra de promesa que dijo el Señor es: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí iba a estar el Señor. Entonces, si aquí estamos 10, 20 o 50 personas, o así sean 2, sabemos que el Señor está en este lugar porque el Señor lo ha prometido. Y como dice la palabra del Señor en Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor lo dijo y Él lo hará. Ahora depende de nosotros el creer y confiar plenamente en que el Señor puede hacer la obra y puede enviarnos esa sanidad o la petición que nosotros hayamos estado necesitando delante del Señor, o la que le hayamos puesto delante del Señor. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los enfermos que querían ser sanados, antes de llegar a los pies del Señor, ellos demostraban su fe. Ellos primeramente creían en el Hijo de Dios, en el enviado de Dios, o creían directamente en que Dios podía hacer la obra en sus vidas. Ellos tenían una enfermedad y la Biblia señala que en el tiempo de antes en Jerusalén, en Israel, había un lugar para los leprosos, otro lugar para otras personas que padecían enfermedades o necesidades, y la gente que estaba por alrededor podía dejarles entregando o haciéndoles algún favor a ellos. Entonces yo recuerdo una vez cuando se levantaron 10 leprosos, uno de ellos regresó para darle gracias a Dios, pero todos ellos estaban convencidos de que Jesús podía sanarles,
Claro, ellos pensaban que de pronto podía ser un profeta, pero ellos más estaban convencidos en el poder que ellos estaban recibiendo y decían, este nos va a sanar. En su corazón creían y demostraron esa fe, por eso ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, sánanos. Y el Señor inmediatamente los sanó y fueron limpios y la lepra les dejó. Ellos no solamente expresaron el creer en palabras, sino que también lo demostraron en su corazón al dar el primer paso y luego el Señor los sanó porque esa era la necesidad que ellos estaban teniendo o que ellos estaban padeciendo. Dice también, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Es importante nosotros cuando oramos delante del Señor, la oración es parte de la comunicación entre Dios y el hombre. Es como si nosotros tratáramos de conectarnos con otra persona. El medio que utilizamos es el celular para saber cómo está, a ver si va a venir o no, a ver si está bien o no, ¿no es cierto? Si tenemos un celular, es nuestro medio de comunicación para llegar a esa persona y expresarle nuestro saludo o decirle alguna cosa que nosotros queramos decirle, ¿no es cierto? Algo similar pasa con la oración. La oración es el medio de comunicación en donde el hombre puede saber y puede comunicarse directamente con Dios. Nosotros le hablamos al Señor mediante oración y Dios nos habla es mediante su palabra. Nosotros tenemos que tener o estar bien convencidos de que el Señor puede hablarnos tanto de una manera bíblica o a través de su propia palabra directamente, porque hay hombres que sí han escuchado audiblemente la voz de Dios, sino que no han sido muchos, porque no muchos están en capacidad de escuchar la voz de Dios, porque es un estruendo muy fuerte que la Biblia dice que no podrá alguien quedarse en pie si escucha la voz de Dios, porque es una voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios tan fuerte que puede hacer muchas cosas que serían indescriptibles para el hombre. Puede hacer una destrucción, porque la voz del Señor es tan fuerte, tan dura, que podría romper todo lo que pueda encontrar. Entonces, de preferencia, si nosotros queremos saber algo del Señor, encontramos en la Biblia. Si tenemos una necesidad o alguna cosa de algo, nosotros lo vamos a encontrar dentro de la palabra del Señor. Pero siempre y cuando podamos creer en que el Señor puede hacer la obra y puede hacer las cosas en nuestras vidas. Amén. Siempre creer y no dudar. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Lucas 7:1, donde había un hombre que fue señalado por el Señor y le dijo y le dejó dando un elogio, lo alabó y le dijo, no he visto en todo Israel un hombre que tenga tan grande fe. San Lucas 7, versículo 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión o de un líder de cuadrilla, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Vamos a de nuevo. Y el siervo de un centurión, no el centurión, sino el siervo, a quien el centurión le quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oyó hablar de la fama de Jesús, escuchó que Jesús estaba sanando a los enfermos, él envió a unos ancianos de los judíos y rogarle que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
Gloria a Dios. Había un hombre que estaba teniendo una enfermedad y era muy querido de su amo, del centurión, el que decía que es dueño de una cuadrilla, dueño de escuadrones del ejército romano. Pero cuando el siervo se enfermó, esta persona conocía de la fama del Señor Jesús y dijo, bueno, el único que lo puede sanar de esta enfermedad tal vez sea una enfermedad mortal, no lo describe aquí, pero sí dice que estaba enfermo y estaba grave. Él envió a los judíos y les dijo, vayan y díganle al maestro que venga para que él lo sane, porque como él tiene poder, él seguramente lo va a sanar. Amén. Así que eso fue lo que pasó y eso sucedió. Amén. Pero ya faltando, no sé, unas 5 cuadras, no sé qué tanto estaría faltando, pero estaban ya cerca de llegar a la casa. El amo envió a otras personas, amigos de él, y le dijeron que el maestro no llegue a la casa, sino que de allá nomás le diga la palabra para que mi siervo sea sano. Y resulta que eso pasó. El Señor de allá le dijo que sea sano y al instante, dice la Biblia, que él, cuando llegaron las otras personas que fueron enviadas por el centurión, cuando llegaron a la casa encontraron ya al siervo que había sido sano. ¿No es cierto? Porque esta persona, tanto el centurión como el que estaba postrado en cama, creían y estaban convencidos que el que podía darles la sanidad estaba ahí afuera predicando su propia palabra y mostrando su amor hacia las naciones. Entonces, convencidos de que él podía sanarlo, él envió y como creyeron, pudo él ser sano. Eso también nos queda de nosotros, confiar y creer en Dios, que a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas o de las dificultades o de lo que estemos atravesando, siempre tenemos que estar convencidos que es Dios quien puede hacer la obra en nuestras vidas. Ahora, el tiempo es algo muy distinto. El Señor puede hacerlo mañana, el Señor lo puede hacer esta noche mismo o la siguiente semana. El tiempo del Señor no lo sabemos, pero la Biblia dice que el Señor no retarda su palabra según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, pues Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor no se retiene, no se acoge y Él está esperando el momento indicado para cuando nosotros estemos listos, Él actúa en ese momento. Si nosotros le decimos, Señor, yo quiero que mañana esté sano, a veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero sí sale como Dios quiere y vamos a recibir las cosas de Dios a su debido tiempo. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres, en San Marcos 10:27 dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros decir, para un médico, ¿no es cierto? Cuando un médico necesita hacer una valoración de un paciente, el médico tiene que dirigirse directamente a donde está el paciente, tomarle signos vitales y luego decir, esta enfermedad es la que él padece o la que él tiene, ¿no es cierto? Amén. Mientras que el Señor, Él estaba lejos y dijo de allá esa palabra, que sea sano, y al instante Él fue sano. Para los hombres puede ser imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles, amén, porque tenemos un Dios todopoderoso que Él puede hacer todas las cosas posibles. Aún para nosotros las cosas todavía siguen siendo posibles, porque para el que cree todo le es posible, dice el Señor. Si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, podemos decirle a esa montaña, sale de ahí y ponte acá, y esa nos va a hacer caso. Pero diríamos que es imposible quitar una montaña y ponerla a otro lado, pero la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. ¿Quién se atreve? Ahí sí nadie, ¿no es cierto? Que es difícil creer, pero es necesario que empecemos a creer en la palabra y en la promesa del Señor para que nosotros podamos ser de gran bendición para las personas que nos necesiten, ¿no es cierto? Si de pronto alguien está padeciendo alguna enfermedad, nosotros podamos llegar al Señor y decirle, llegar ante esa persona y orar y pedirle al Señor que esa persona pueda ser sana, y la Biblia dice que esa persona puede ser sana porque el que cree todo le es posible. También el Señor dijo, si nosotros podemos, mayores cosas harán los que creen en mi nombre, dice el Señor. Cuando el Señor estaba haciendo sanidades, también le dijo a Pedro que si él puede creer, todas las cosas le iban a ayudar a bien. Entonces, si nosotros tenemos confianza y creemos plenamente en el Señor, las cosas pueden funcionar mejor de lo que nosotros pensábamos, o de pronto ni siquiera nos imaginábamos que algo iba a suceder,
y Dios obrando en ese momento, esas personas pueden ser sanas o pueden salvarse o pueden arrepentirse o pueden pasar muchas cosas de las que nosotros no nos imaginamos. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Que nuestra fe, nuestra creencia pueda ser notoria para el mundo, para las personas que nos rodean y delante de la iglesia. Si nosotros venimos a la iglesia por una necesidad, tenemos que de aquí salir confiados que el Señor ha suplido nuestra necesidad, que el Señor ha satisfecho los deseos de nuestros corazones. Si nosotros venimos con un dolor aquí a la iglesia, lo que tenemos que de aquí es salir limpios, salir llenos de la presencia de Dios. Si venimos vacíos, necesitados, con un dolor en nuestro corazón o por algo que nos pasó ahí afuera, de aquí de este lugar vamos a salir limpios. Para el que cree, las cosas van a ser posibles. Amén. Gloria a Dios. Dios sana, Dios puede sanar, Dios puede limpiar y tenemos que aferrarnos a eso y confiar y tener plena confianza en el Señor, que el Señor puede hacer grandes cosas. Así como Él sana, así también Él restaura, así el Señor también fortalece y Él nos puede dar gran bendición a nuestras vidas siempre y cuando nosotros confiemos y creamos en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santiago 1, 6 al 8 dice, cuando alguien está necesitado, el que pídalo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Nosotros hemos estado en el mar o hemos visto la playa, ¿no es cierto? O si de pronto no nos fuimos al mar, en la quebrada vemos cómo en las orillas de la quebrada vienen unas olas, ¿no es cierto? La Biblia dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nuestra fe es algo fuerte, pero la duda es lo que le pone al hombre inconstante. Y ya veíamos en antes que un hombre inconstante de camino no podía agradar a Dios porque estaba entre el sí y el no y estaba dudando. Pero aquí también nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de un lugar a otro, que no sabe si ir a tierra o llegar al centro del mar, si estar allá o ir acá. Parece que quiero agradar a Dios, parece que no quiero. Parece que me voy a sanar, parece que no. Parece que vamos a ir bien, pero parece que no. Es una manera inconstante y pues lamentablemente somos inconstantes de caminos. Y el que duda, dice aquí, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna de parte del Señor. ¿Sí? Entonces, de preferencia es estar convencidos de que el Señor puede hacer grandes cosas, pero no dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y llevada de un lado al otro. Mientras que en otro versículo veíamos que nuestro sí es sí, nuestro no es no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Sí? Entonces convenzcámonos de que el Señor puede hacer grandes cosas, tanto en nuestras vidas, en nuestra familia y así también como en este lugar, en esta ciudad, que aparentemente puede ser dura de corazón o idólatra. Tal vez para nosotros sea duro y difícil, pero para Dios nada es imposible, ¿no es cierto? El Señor ha hecho más grandes cosas en ciudades que han sido completamente cerradas, tanto por adentro y adentro de los corazones de las personas también, pero el pueblo ha sabido dar vueltas a través de esas ciudades y ha derribado muros, alabando el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros aquí, aunque no estamos rodeados de muros, pero tal vez tengamos aflicciones o pruebas espirituales, pero tenemos un Dios que puede hacer grandes cosas si nosotros confiamos plenamente en Él. Amén. El último versículo dice, en Romanos 14, 23 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Decíamos en antes que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros somos llamados hijos de Dios, lo que más tenemos que tener es fe delante de la presencia del Señor. Porque la Biblia dice que el que tiene fe puede hacer grandes cosas. Y sin fe, pues imposiblemente podríamos agradar al Señor Jesús. Hay un verso en la Biblia donde dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Convenzcámonos de que el Señor puede obrar en nuestras vidas, que el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros, y todo lo que no provenga de fe
eso es pecado. Nosotros como hijos de Dios estamos convencidos que aunque no vemos la presencia del Señor, la podemos sentir en nuestros corazones y no dudamos de eso porque el Señor ha prometido estar donde están 2 o 3 en su nombre. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios, y vamos a pedirle al Señor que si de pronto todavía en nuestros corazones no hemos estado convencidos de algo delante de la presencia del Señor, que sea el Señor fortaleciendo nuestra vida espiritual para que cada día nuestro espíritu pueda crecer delante de la presencia del Señor y podamos agradarle al Señor Jesucristo con un corazón limpio y con un corazón sincero, para que el Señor también escuche nuestras oraciones. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te damos gracias, mi Dios amado, en esta noche por tu palabra, Señor Jesucristo, y por la enseñanza que usted ha puesto en nuestros corazones, Señor amado. Sabemos, Señor, y confiamos plenamente que sin fe es imposible agradarte, Señor. Que si nosotros necesitamos algo, que si tenemos necesidades de algo, Señor, sabemos que creyendo nosotros lo vamos a recibir, pues lo hacemos pidiéndolo en tu nombre, Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos en esta noche que usted esté fortaleciendo nuestras vidas en tu presencia, Señor. Que esté fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, en tu palabra. Que todo lo que hagamos de ahora en adelante sea para agradarte, Señor, sea para bendecir tu nombre, y que seamos perseverantes en tus caminos, mi Dios, y en esta doctrina que ha sido de apóstoles y profetas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta palabra ha sido predicada, Señor, de vuelta al mundo, y que no regrese vacía, Señor Jesucristo, sino que cumpla con el propósito por el cual ha sido enviada, mi Dios amado. En el nombre de Jesús confiamos plenamente, Señor, que usted hará grandes cosas en nuestras vidas, Señor, en esta ciudad y en quienes estén viendo, Señor Jesucristo, este video, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Aleluya. Decimos gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor.